En los más de 200 capítulos que llevamos han pasado por el podcast todo tipo de personas, muchas con perfiles de esos que yo llamo híbridos, que se interesan por numerosas disciplinas diferentes. Bueno, pues en ese sentido es posible que mi invitada de hoy se lleve la palma. ¿Cómo será la cosa que yo la tenía en el radar por temas tan diferentes que no era consciente de que en todos ellos era la misma persona? Y es que hoy me acompaña Almudena Martín Castro, alguien que rehúye etiquetas, seguramente porque etiquetarnos tiende a limitarnos, algo que sospecho es casi imposible hacer con ella. De sí misma dice que escribe cosas, dibuja cosas y diseña cosas, aunque eso no da ni para empezar. Efectivamente, escribe, es divulgadora y tiene un estupendo libro llamado La lira desafinada de Pitágoras. Por supuesto, dibuja, es licenciada en Bellas Artes y comparte en Instagram su creatividad. Y sí, diseña cosas porque ha trabajado como diseñadora de producto en múltiples empresas. Pero es que además es graduada en física y una apasionada de la música. Y la combinación de todo eso la ha llevado a participar y ganar en una competición de la NASA o a descubrir la probable respuesta a un misterio sobre Beethoven que llevaba más de 2 siglos atormentando a músicos de todo el mundo. Vamos, que Almudena es un perfil muy Kaizen. Y si a eso le sumamos que grabamos la entrevista en directo con un público maravilloso, creo que el resultado fue muy especial. Un poco friki a veces, porque yo me vine arriba con las preguntas, pero muy especial de verdad. Pero no me enrollo más. Espero que disfrutes tanto como yo de esta conversación con Almudena Martín Castro. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Almudena, bienvenida a Kaizen. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y bienvenidos quienes os acompañáis hoy en el Instituto Tramontana. Gracias a todos por venir y al Instituto por cedernos el espacio y también por ponernos en contacto, porque fue Mónica, la directora del Instituto, la que nos puso en contacto. Y me alegro mucho de que lo hiciera porque cuando sugirió tu nombre, y te lo decía antes, me sonabas, pero no sabía de qué. Y a medida que fui investigando, me di cuenta que yo te tenía medio en el radar, pero como personas distintas que hacían muchas cosas, ¿no? Y de pronto me fui dando cuenta de que eras la misma persona. Así funciona mi cerebro a veces. Hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero voy a empezar por algo muy, muy concreto. Y es que tienes en tu bio de Twitter una de mis frases favoritas y una de las que más he repetido en este podcast, que es de Robert Heinlein, que es: la especialización es para los insectos. ¿Por qué te gusta a ti esa frase? Pues mira, si te digo la verdad, la bio de Twitter la he cambiado muchas veces. Pues he pillado esa. Sí, has pillado esta. Esta ha sido la última y fue a tomar por saco esto. Porque muchas veces intentando explicar lo que hago, precisamente tengo esa dificultad, ¿no? Hago muchas cosas, me gustan todas y no me gusta tener que renunciar a ninguna y sobre todo tener que tener un relato único, ¿no? Que es un poco lo que se te pide, ¿no? ¿Cuál es tu USP? ¿Cuál es tu unique selling point? Y a través de eso articulas tu LinkedIn, tu Twitter, tal. Y eso para mí es difícil, es un esfuerzo narrativo que no he sabido resolver. Entonces, la manera de resolverlo la última vez en esa video de Twitter fue a tomar por saco la especialización para los insectos. Yo escribo cosas, dibujo cosas y escribo cosas. Joder, no me quería meter en Honduras tan pronto, pero me ha venido a la cabeza, según hablabas, no solo parece que tengamos que tener un Unique Selling Proposition, ¿no? Un USP, sino algo que a lo que le doy yo mucho la vueltas últimamente es esta idea de que parece que todos tenemos que tener un propósito grandioso en la vida y yo hago esta broma, pero que parece que todos tengamos que tener una respuesta de aspirante a Miss Universo, de quiero salvar el mundo o la paz en el mundo, cosas así, ¿no? No sé si tú has encontrado tu propósito. Difícilmente. Difícilmente y es una pregunta que siento que es difícil y que efectivamente puede provocar bastante desorientación. Sí. Creo que la respuesta que más me satisface por ahora, en búsqueda todavía de otra mejor, es que a veces no es tanto cuál es tu propósito, sino desde dónde haces las cosas, ¿no? Más que a dónde quiero llegar, es cómo quiero ser mientras hago eso, ¿no? Pues be kind, ¿no? Sé majo, sé amable con los demás, haz las cosas un poco desde el amor, la comprensión y el no buscar la confrontación, el ser leal a los amigos o a la gente que tienes cerca. Y eso
ahora mismo, ya te digo, respuesta temporal, no tenemos respuestas definitivas. En este momento en el que yo, desde luego, no he encontrado mi propósito, es algo que me da cierto sosiego, ¿no? Te estaba diciendo que tenemos aquí en Tramontana, yo dirijo un programa de desarrollo directivo y liderazgo, y coincido mucho contigo, porque cuando hablamos un poco del propósito en las empresas, que creo que es algo que se ha inflacionado mucho y que, de nuevo, parece que todas las empresas tienen que salvar constantemente el mundo, que no significa que no tengan una responsabilidad hacia el mundo, hacia el planeta o hacia lo que hacen. Una de las cosas que yo hablo es que creo que a veces perdemos de vista, cuando hacemos estos ejercicios de propósito, de misión, de valores, todas estas cosas, perdemos de vista una respuesta que para mí es más importante y más simple, que es tu identidad, es quién eres. Y es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres hacer las cosas? Y construye desde ahí todo lo demás si quieres, pero por lo menos que eso funcione, ¿no? Quienes escuchan el podcast saben que me interesan especialmente perfiles que hibridan disciplinas, y creo que aquí hemos dado con uno de ellos, ¿no? Es más, yo hago apología de ello, en parte creo que porque soy así, entonces me sale el sesgo de confirmación de hacer apología de cómo soy. Pero cuando lo hago, creo que resuena con mucha gente, pero a la vez una de las preguntas más habituales que me llegan es, vale, todo esto que tú cuentas está muy bien, pero ¿cómo se vive hibridando disciplinas? Los mercados laborales no siempre lo reconocen, no es fácil, como tú decías, tener un relato que contar a la gente. Y yo te quería preguntar a ti, que has combinado Bellas Artes con física, si no me equivoco, ¿cómo ha sido tu recorrido vital y profesional? ¿Qué te llevó a ambas, por un lado, y sobre todo, ¿qué te ha funcionado a la hora de conseguir combinarlas? No sé si ha funcionado, desde luego no me ha ido mal, ¿no? O sea, no sé si he conseguido combinarlas, pero bueno, es verdad que he encontrado trabajos que quizás sin esa mezcla no se habrían dado. Yo empecé estudiando Bellas Artes, bueno, hice bachillerato de ciencias, eso es lo primero, pero a mí me echaban de clases de matemáticas porque me dedicaba a hacer doodles, ¿no? O sea, estaba todo el rato garabanteando en una hoja, tal, me encantaba dibujar. Y me metí un poco en Bellas Artes pensando que esa era la respuesta, ¿no? A mí, o sea, incluso desde el punto de vista de las matemáticas y la física, la manera en que yo imagino esos mundos es súper visual. Y incluso, ¿no? Me cuesta mucho cuando la física se mete en terrenos de la cuántica, cuando deja de haber un referente visual, total, noto que pierdo un poco pie. Entonces yo pensaba que la respuesta estaba en Bellas Artes, pero mientras estaba en Bellas Artes yo seguí manteniendo un blog de divulgación científica, pues porque también me gusta mucho el pensamiento crítico, racional, ¿no? Esa pata la seguía teniendo ahí. Entonces, bueno, estudié Bellas Artes, además mientras estaba en Bellas Artes me metí en el Conservatorio Superior de Piano, porque la música es la otra cosa que no puedo dejar. Y el caso es que cuando acabé Bellas Artes y me especialicé en diseño, sí que sentía que si bien había sido una formación muy rica en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo me había dado herramientas de creatividad, ¿no? De resolver así problemas. Sentía que no sabía cosas del mundo. O sea, como que me echaba de menos un poco la parte esta más quizás descriptiva. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues mis primeros trabajos de diseñadora quizás no me estaban remunerando a niveles así de ¿no? que hubiese querido. Y el blog de divulgación empezó a ir muy bien. Colaboré con Cuo, estuve en una expedición al Ártico divulgando sobre cambio climático. O sea, me fue de locos con aquello. Y dije, joder, si quiero hacer esto de la divulgación, vamos a darle sentido, ¿no? Vamos a darle contexto. Y por otra parte, dentro del conservatorio había descubierto la asignatura de acústica, que para mí era una manera de aproximarme a una pregunta que me intrigaba muchísimo, que era ¿por qué me gusta la música? De hecho, esa pregunta también estaba en Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes me interesaba muchísimo por qué me convencen las imágenes, porque hay imágenes que funcionan y otras que no. O sea, más como cuál es el humano que recibe una imagen y de repente le funciona, ¿no? Y en el caso de la música me pasaba un poco lo mismo, que a mí lo que me interesaba era por qué esto, que son ondas de presión en el aire, que no tienen ningún beneficio aparente, a mí me pone los pelos de punta. Entonces, bueno, juntando cabos, ¿no? Por una la pata de la divulgación, por otro lado la pata de esa pregunta que siempre me ha seguido, pues me acabé matriculando en física, porque yo pensaba que la respuesta estaba por ahí. Y bueno, también tirando de ese hilo, luego resultó que no estaba del todo en la física, sino que había muchas disciplinas. En resumen, hoy, pues tú también lo cuentas, ¿no? En la solapa de tu libro, que tienes una doble vida de divulgador y de directivo, pues yo sí que tengo esta doble pata de diseño, por un lado, porque es verdad que bueno, yo me especialicé en diseño en mi formación en Bellas Artes,
Y después hago mucha divulgación alrededor de la física y de la música. Quizás es verdad que como diseñadora la formación en física me ha permitido aproximarme a trabajos más técnicos, ¿no? Más analítico también. Sí. Ahora hago mucho lo que llaman developer experience, que es como más diseñar herramientas técnicas, ¿no? Donde hay quizás un foco pues, y un público más... sí, más especial. Estaba usando mi eufemismo, pero vale. Tequi es la palabra correcta. Joder, me has abierto un montón de melones que voy a intentar no perderme demasiado, pero has dicho una cosa que me ha hecho mucha, no sé, me ha dado mucha nostalgia. Porque mi padre era de Bellas Artes, mi padre era pintor. Ajá. Y como muchos licenciados en Bellas Artes, pues acabó siendo profesor de instituto de dibujo técnico, que no era lo que más le entusiasmaba. Ajá. Pero me acuerdo que en bachillerato, cuando yo tenía problemas de matemáticas de planos y puntos y rectas, él los resolvía dibujando y yo los resolvía con numeritos. Entonces era como... y luego cuando llegué a la carrera yo pensaba visualmente, porque mi padre me había enseñado a pensar visualmente, y cuando llegué a la física que no me podía imaginar, entonces se me complicaban las cosas bastante. Sí. Y lo otro, ya, y creo que vamos a ir hacia allá, has hablado un poco de por qué, esa pregunta de por qué nos gusta, en el fondo, por qué nos gusta lo bonito. Sí. La música puede ser una manifestación de eso bonito en forma de ondas de audio, pero de ondas de presión, ¿no? Pero da la casualidad de que en las dos últimas entrevistas que he grabado en esta misma sala, yo creo que ha sido, estuve charlando sobre un tema que tú le has dedicado una charla TED, que es la belleza, precisamente, ¿no? Sí. Estoy hablando con... No han sido las dos últimas, pero casi con Josefa Ros Velasco, que es filósofa, y con Máximo Gavete, que también es filósofo y diseñador. Y estuvimos hablando sobre la belleza, sobre la moral y sobre la verdad. Y ahí creo que nos vamos acercando a temas que tú has tocado mucho, ¿no? Porque tu charla se titulaba literalmente ¿Es la belleza criterio de verdad? Sí. Que por cierto me gustó mucho. Gracias. Antes de discutir la pregunta, que me encanta, te voy a hacer la misma que estos invitados esquivaron. A ver si consigo que tú no la esquives, que es... ¿Qué es para ti la belleza y de dónde nace? Es decir, ¿has encontrado respuesta a por qué te gusta eso? Vale, yo no tengo una respuesta, como creo que viene a ser la tónica de esta charla. No tengo una respuesta. Es mi culpa. Sí que tengo un enfoque que me ayuda a explicar cosas. Para mí la belleza, ¿no? Cuando intento pensar cuando algo es bonito, como lo enfoco es pensando que la belleza es un incentivo cognitivo a conductas y cosas que en general son beneficiosas. O sea, evolutivamente, pero muy mediado culturalmente. Sí. Claro. Sí, porque al final, evolutivamente, cuando somos bichos sociales y culturales, pues se mezcla todo un poco, ¿no? Pero hay un libro estupendo que es The Pleasure Instinct, cuyo autor no recuerdo ahora mismo, o autora, no sé quién era. Lo buscaremos. Pero, sí, básicamente lo que habla, por ejemplo, de incentivos incluso de aprendizaje, ¿no? O sea, cuando somos bebés, igual las cosas que nos gustan y nos atraen son las cosas que nos hacen aprender, ¿no? Entonces habla mucho, pues, por ejemplo, de las melodías. Eso te ayuda a aprender un lenguaje. Entonces, de alguna manera es un incentivo que te pone ahí la biología para que tú te acerques a esas cosas. Pues un chico guapo, una chica guapa, pues igual por motivos no sé qué son más fértiles. Y luego también tienes muchas claves sociales, ¿no? Hay cosas que te parecen bonitas porque son un símbolo de estatus o de reconocimiento, de vas a formar parte del grupo si haces esto. Y yo desde esa perspectiva he logrado encajar bastantes cosas, ¿no? Claro, lo que es curioso es cómo ha ido evolucionando históricamente el concepto de belleza y lo que consideramos bello, mediado por la cultura, pero quizá a veces hasta desligado de la parte más evolutiva, ¿no? O sea, hay una parte que no está desligada, que es la de necesito pertenecer a un grupo, pero aquello que nos parece bello ha ido cambiando mucho, ¿no? Y si pensamos en lo que se considera sano, saludable o reproductivamente viable, podríamos pensar, claro, y creo que usé este mismo ejemplo la otra vez, te vas a las Gracias de Rubens y te vas a las modelos de Victoria's Secret y hay un mundo muy distinto, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que muchas veces cuando escarbas, o sea, y a ver, esto... Claro, es que no podemos hablar de manera determinista, porque sería como pensar que la historia es predecible, ¿no? Toda cultura, ¿Cómo toda te época... sobre eso? Vale, vamos abriendo melones. No. O sea, hay infinidad de cosas de una cultura que no dejan de ser azares, ¿no? Cosas que han sucedido y se han cristalizado. Pero muchas veces encuentras también valores sociales que por algún motivo funcionan en esa época. Quizás en esta época lo que simboliza estatus y tengo recursos para irme al gimnasio y pegarme unas vacaciones es estar moreno y flaco y estupendo, ¿no? Y en la época de Rubens era al revés. Oye, ¿tú comes filetes? Pues entonces tienes pasta.
quiero tener hijos contigo, Total. ¿no? Era un poco el resumen. Sí, o en la época, estaba pensando, pues siglos XVII, XVIII, ponerse polvos de talco, maquillaje blanco para que no te hubiera dado el sol, es que era que tú no trabajabas en el campo Claro. y por lo tanto tenías capacidad económica y por lo tanto posiblemente eres un mejor match en Tinder, ¿no? Sí. Estaba pensando que con ambos, ahora sí vamos a ir a la pregunta que hemos dejado en el aire, con Josefa y con Máximo, estuvimos hablando de si se puede separar la estética de la moral, porque creo que tenemos un sesgo y es que lo bueno, o sea, lo bonito nos parece bueno y lo feo nos parece malo, cuando racionalmente son dimensiones en teoría diferentes, ¿no? Pero creo que nos pasa algo parecido con la verdad, incluso con la científica, y luego hablaremos un poco de tu libro, pero en el libro que tú has escrito, en el fondo hablas un poco de ese enamoramiento por las teorías bellas, ¿no? Sí. Ahora sí que te lo pregunto, ¿es la belleza criterio de verdad? Bueno, pues eso tienes que llevar al último capítulo del libro. De nuevo, no es una respuesta sencilla, pero precisamente la posición que quizás mantengo o analizo más en detalle es que muchas veces más bien ha sido un sesgo. O sea, precisamente por eso que tiene de incentivo de conductas que muchas veces te han ayudado a sobrevivir o sociales o tal, muchas veces no es lo que mejor se adecua a la verdad. Del mismo modo que tus sentidos pues, son estupendos para que tú distingas las cosas de blanco sobre negro, ¿no? O el contraste en una tarde de verano, pero quizás no te están enseñando los colores reales tal cual de las cosas. Y bueno, de esto que mencionabas, ¿no? La belleza y el bien, hay incluso estudios que muestran que la gente guapa se libra en los juicios de las penas más duras, ¿no? O sea, tú ves a una persona guapa y tienes tanto sesgo que ya para empezar piensas que es menos culpable. O incluso en puestos directivos y de más nivel adquisitivo. O presidentes de los Estados Unidos, la altura media, la estatura media es muy superior a la media de la población. Sí, eso está muy analizado, ¿no? Que gente guapa y efectivamente hombres altos sobre todo tienen mucha más probabilidad de tener un mejor salario, tener un mejor puesto y tal. Esos son sesgos. Sí, todo, vamos. Y de hecho has dicho algo súper interesante que se me ha venido a la cabeza. Cuando hablabas de los colores, estaba pensando, y esto lo he tocado alguna vez en el podcast, evolutivamente respondemos a lo que se llaman estímulos supernormales. Un estímulo supernormal es un donut. Un donut es algo que es increíblemente calórico y que nosotros evolutivamente estábamos diseñados para buscar calorías, claro, no tantas tan concentradas. Y el otro ejemplo que se pone, que es un poco más políticamente incorrecto, son los pechos de silicona. Los hombres estamos evolutivamente sesgados hacia valorar pechos voluminosos y claro, los pechos de silicona es un estímulo súper normal, ¿no? Y creo, volviendo a temas más normales, que a través del arte muchas veces estaba pensando en los impresionistas. Yo soy más de pintura que de música, pero estaba pensando en los impresionistas. Muchos, o en Turner, que hablamos el otro día en el encuentro de la comunidad, muchos de los cuadros, o en Rothko, cuadros súper coloridos que te absorben, creo que es un estímulo súper normal, que toca algo que no sabemos muy bien qué es, como tú decías, que no entendemos muy bien por qué, pero activa nuestra fascinación, de alguna manera, o nuestro embelesamiento, ¿no? Sí, o incluso tu facultad de apreciar esos colores Claro. y de distinguirlos y de tal, ¿no? O sea, muchas veces es incluso un estímulo a nivel de aprendizaje para tus sentidos y tus vivencias. Volveremos luego a lo de las teorías bellas, porque yo tengo una teoría que no sé si es bella o no sobre esa teoría, pero te decía antes que en mi nebulosa mental tenía varias cosas sin conectar en las que después descubrí que habías participado tú. La primera es que hace tiempo leí que un grupo de españoles había ganado una hackathon de la NASA para interpretar, creo que eran los datos que enviaba el Hubble, ¿no? Sí, y efectivamente. cuando lo volví a buscar, cuando busqué tu nombre, me volvió a salir la noticia, o sea, que ahí estabas tú. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo ganasteis una hackathon de la NASA y qué tal fue aquello? Pues fue una experiencia maravillosa. Tengo una amiga que es Rosa Narváez, que bueno, también se dedica a temas de diseño y tal, que básicamente nos lió a Iñaki Bucar y a mí para pues eso, ir un fin de semana a jugar, básicamente, es a lo que íbamos, ¿no? Era una hackathon de la NASA, pero o sea, la NASA propone anualmente una serie de retos que además algunos son muy bonitos, ¿no? Pues había un reto del año que nos presentamos que era
¿cómo volvería a ser el disco dorado que enviarías en un nuevo Voyager? O sea, hay retos que no son de tecnología, sino de pura poesía. No sé, perdón que te interrumpa, no sé si lo sabes, pero ahí hay una reproducción en la biblioteca del instituto. Pues bueno, pues eso era uno de los retos que había. Y bueno, pues esta amiga nos lió y estuvimos un fin de semana, pues eso, nos unieron otros 2 participantes en aquel equipo. Pero básicamente eso, con el objetivo de pasar un fin de semana pues enfrentando a un reto bonito y a una iniciativa que también lo es, ¿no? En sí misma, de una hackathon en todos los países del mundo a la vez, en un montón de ciudades, con una excusa tan linda. Y la sorpresa, bueno, de hecho yo a Rosa le decía, a mí con que me den un pin de la NASA, yo ya está, ya pasé. También éramos un poquito frikis, un poquito fans de la empresa que lo organizaba. Y la sorpresa efectivamente fue que lo ganamos. Primero la fase nacional, ¿no? en Madrid. Y luego seleccionan unos finalistas en cada categoría, tienes que presentar otro vídeo y en esta ocasión pues ganamos nosotros en la categoría de mejor uso de la ciencia. Y gracias a eso pues pudimos ir a Cabo Cañaveral a ver un lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX con el equipo de SpaceX. Aquello fue impresionante, claro, fue una experiencia bellísima. Y solo comentar una cosa sobre esto, simplemente por el contexto en el que estamos. Vale. Y no es un lunes cualquiera. Cuando fuimos allí a ver el lanzamiento del Falcon, la primera vez que fuimos, ¿no? Que nos convocaron para ir a ver el lanzamiento, ese Falcon no se lanzó. Uh-huh. La cuestión es que la NASA, y perdonadme, ¿no? La puta NASA, estuvo esperando hasta el segundo 30 antes del lanzamiento para saber si las condiciones climatológicas iban a ser oportunas para poder lanzar un cohete. Estamos hablando, ¿no? de la gente más top del mundo con dudas sobre meteorología hasta el segundo 30 antes de un lanzamiento. Lo comento esto porque estamos en un contexto muy complejo. La meteorología es una ciencia enormemente compleja de unos sistemas caóticos que no se pueden predecir y simplemente me parece como importante transmitir este mensaje. La meteorología es así. Tenemos los mejores científicos en España que se pueden tener tratando estos temas y restarles credibilidad en un momento como este. Es una gran irresponsabilidad. Para dar contexto para quien escuche esto a lo mejor dentro de un año y no sepa de qué estamos hablando. No, que me parece súper oportuno. Efectivamente estamos grabando esto un lunes después de un fin de semana en particular o un puente particularmente doloroso por la dana que ha asolado Valencia y doloroso también por ver cómo se ha politizado y polarizado todo en un momento en el que yo creo que era lo último que necesitábamos. Pero eso lo estábamos hablando, de hecho, tú y yo antes. Sí, antes de empezar esta charla. A ver cómo redirigimos esto. No pasa nada. La meteorología es difícil. El segundo día que nos presentamos allí sí que pudimos ver el lanzamiento de ese Falcon y la verdad es que fue una de las experiencias más emocionantes que yo he vivido. No, y además estaba pensando que la NASA tiene una experiencia especialmente dolorosa con el tema de la meteorología, con el Challenger y con... Sí. Yo creo que desde entonces son especialmente cautos y me parece especialmente importante. Decía que yo en Tramontana dirijo este programa de desarrollo directivo y liderazgo del que tenemos alguna alumna en el público y hay una sesión en la que hablamos de equipos de alto rendimiento y me acordé de esa sesión cuando leí esta noticia. Y recuerdo que el artículo que leí sobre vosotros y hablaba de vuestra victoria, se enfocaba mucho en un aspecto muy concreto, que era destacar lo inteligentes que erais todos los que participabais en el grupo, ¿no? Que obviamente es un factor fundamental en un reto así. Pero una de las cosas de las que hablamos en el programa son las experiencias de un investigador que creo que sigue vivo, el hombre debe tener 97 años ya, que se llama Meredith Belvin, precisamente haciendo competir grupos de personas y en concreto, en un momento dado, decidieron meter en esos grupos a todas las personas con alto cociente intelectual en uno de los equipos a competir con los demás. Y la sorpresa que se llevaron, o no, según a quien preguntes, fue que ese grupo no tendió a hacerlo mejor que el resto y es más, muchas de las veces colapsaban esos grupos. Entonces, quería hablar contigo porque seguramente en aquella hackathon había otros grupos con gente muy inteligente, pero ¿qué crees que os hizo a vosotros funcionar tan bien?
Es difícil saberlo, yo creo, y quizás no me conviene decirlo, pero que hubo un factor de suerte evidente, ¿no? Claro, o sea, al final siempre lo estás hay. haciendo un proyecto de fin de semana, pues dependerá de en qué manos caiga y con qué gracia lo vean. Sí que es verdad que creo que dentro de nuestro equipo conseguimos repartir bien las tareas y sobre todo llegar a consensos muy grupales, muy aceptados por todo el grupo. Creo que parte de ese éxito fue que había 3 diseñadores, esto es un poco barrer para casa, pero me vais a perdonar. Pero es verdad que teníamos metodologías de trabajo y de ideación que nos permitieron hacer que todo el grupo se sintiese incluido y que la solución que salió no fuese conflictiva, no fuese tú has dicho esto y yo lo otro, ¿no? Sino que realmente habíamos establecido una dinámica donde todo el mundo pudo participar y fue fácil que todo el mundo se subiese al mismo barco. Estaba pensando, y no soy capaz de recordar el nombre, pero creo que fue en 2015, Google hizo un proyecto, creo que lo llamaron Aristóteles, pero no estoy seguro si era ese nombre u otro griego, para intentar investigar por qué algunos de sus equipos tenían mejor rendimiento que otros, que los hacía diferentes, que los hacía especiales. Y llegaron a una serie de factores que, por otro lado, son factores que se mencionan en general en casi toda la literatura sobre equipos de alto rendimiento. Y el más importante era lo que llamaban seguridad psicológica, que es algo que ha trabajado mucho otra gente. Y en otros estudios se ha visto cómo los equipos que tienen, por lo general, mejor rendimiento son aquellos en los que hay un reparto equitativo de la oportunidad de hablar. No necesariamente por turnos, pero que si tú lo mides a lo largo de un fin de semana, todos han acabado hablando más o menos lo mismo. Es decir, todos han podido expresarse. Que es un poco lo que tú estabas diciendo y yo creo que resuena mucho con lo que tú estabas diciendo. Sí, yo desde luego lo viví así, como que había vivido un espacio de todos aportar y luego una especie de reparto de tareas donde cada cual además se sentía un poco cómodo, ¿no? y más competente que el resto haciendo lo que le había tocado hacer. Y eso fue, o sea, como que no solo acabamos con un buen resultado, sino con una buena experiencia del fin de semana, ¿no? Y llevándonos bien, que Eso no es es poca fundamental. cosa. No, porque de hecho estaba pensando además que estaba pensando en las conclusiones de Belbin, y Belbin de lo que hablaba era de cómo en esos equipos se habían generado, en los equipos de alto cociente intelectual, se habían generado dinámicas completamente opuestas en los que cada uno se dedicaba a defender su idea. Y creo que todos conocemos a gente súper inteligente que acaba estableciendo una especie de competición a ver quién es más inteligente que el de al lado. Y eso te lleva a dinámicas que son completamente contraproducentes para esto. Voy a conectar otra pieza de esas que estaba desconectadas por mi cabeza, que era un vídeo de Jaime Altozano, Sí. en el que hablaba de un curioso misterio sobre la música de Beethoven que 2 investigadores españoles habían resuelto, y ahí estabas tú de nuevo. Hola. ¿Qué le pasaba al metrónomo de Beethoven? Es un misterio. Pero es muy guay. Cuéntalo. Bueno, el misterio del metrónomo de Beethoven es una historia que yo descubrí en el conservatorio cuando estudiaba piano. Y es que cuando tú estás en el conservatorio, en general, bueno, hay una cosa que son las marcas metronómicas, que es una medida de la velocidad a la que debe interpretarse la música. Pero cuando tú llegas a la música de Beethoven, y existen esas marcas, que no en pocas partituras existen, básicamente lo que te dicen es, bueno, está este número, pero este número es interpretable. A Beethoven no te lo tomes muy en serio con las marcas metronómicas, porque de hecho solía escribir cosas que tenían poco sentido. En concreto, Beethoven tendía a escribir velocidades musicales por encima de lo que se considera conveniente o musical. Entonces, claro, esto es un... O incluso bonito, ¿no? O incluso bonito, exacto. Pero esto es una paradoja, porque si de algo sabía Beethoven, era de música. Entonces, ¿cómo es posible que se equivocase en una cosa tan fundamental como es la velocidad a la que deben interpretarse sus partituras? Entonces, bueno, esto ha sido una discusión de 200 años, básicamente, pero una de las hipótesis que se han barajado en el pasado, en concreto Peter Stadlen y su mujer investigaron muchísimo sobre este tema, es que quizás el metrónomo de Beethoven estaba roto. Es decir, Beethoven es el primer compositor así de renombre establecido que utiliza una nueva tecnología, el early adopter del metrónomo 1.0. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esa maquinita hubiese estado descalibrada? Entonces, básicamente, bueno, a mí esto me coincidió con... Estaba haciendo el trabajo fin de grado de física, le engañé a un profesor para que me dijese este tema, ¿no? Hice un modelo físico de un metrónomo, porque lo que yo quería ver es de qué manera puedes romper un metrónomo tal que su funcionamiento se ralentice y esto fuerce a Beethoven a
a elegir marcas, ¿no? A elegir velocidades superiores a las que realmente él desea, ¿no? O sea, si tu coche va más lento de lo que dice el velocímetro, tú vas a apretar, ¿no? Hasta que quizás pienses que estás yendo a 200 aunque estés yendo a 60. ¿Se entiende, no? Vale. Pues nada, hice este modelo, tal. Y luego, por otro lado, analizamos pues, 36 integrales sinfónicas de 36 directores diferentes para ver a qué velocidad lo toca la gente. Porque de alguna manera, si la hipótesis es que las marcas metronómicas de Beethoven son demasiado rápidas, vamos a ver cómo lo tocan los directores, asumiendo que su intuición musical les lleva a las velocidades correctas. Entonces, comparando estas dos cosas, ¿no? El metrónomo y las interpretaciones contemporáneas, lo que vimos es que no había ninguna manera de romper el metrónomo de Beethoven tal que las velocidades que indicase ese metrónomo fuesen las que piden o las que interpretan los directores contemporáneos. Entonces, bueno, esto fue un poco callejón sin salida, estuvimos un montón de tiempo, porque además esto, claro, todo este trabajo lo hago junto con Iñaki Bucar, ¿vale? Ese es el plural, en este caso no majestático. Y lo que queríamos era escribir un paper que finalmente salió publicado en PLOS ONE y tal. Pues hubo un eureka, que por un lado lo que vimos es que la desviación sistemática que existía entre lo que tocaba la gente y lo que había pedido Beethoven era una desviación sistemática de 12 pulsos por minuto. Es decir, si Beethoven decía 220, la gente tocaba 208. Si Beethoven decía 68, la gente tocaba 56, ¿vale? O sea, había sistemáticamente 12 pulsos de diferencia. Y eso se correspondía con una diferencia de 1,5 centímetros en la escala del metrónomo. Entonces estamos una tarde y me dice Iñaki, espera un momento. La masita, es decir, la pieza, el cursor, exacto. El cursor, ¿vale? Es una analogía perfecta. ¿Cuánto mide? Ostras, mide 1,5 centímetros. Es exactamente la diferencia de 12 pulsos por minuto. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Beethoven, con un metrónomo, que es una tecnología, el lugar donde está leyendo las velocidades no es por encima del cursor, por encima de la masita, que es donde se debe de leer, sino por debajo? ¿Y si Beethoven tenía un problema de usabilidad? Claro, un early adopter, no hay una cultura, no hay manuales, no te puedes meter a preguntarle a la gente de tu alrededor cómo lo usa ella. Entonces, bueno, esto claro, es una acusación muy seria. Pero seguimos investigando, hubo una pequeña discusión, yo quería ser más vaga en las conclusiones antes de decir, Beethoven era un poco torpe. Y encontramos otra pistola humeante, ¿no? Estoy escribiendo ya el paper y tal, repasando un poco toda la documentación que habíamos leído sobre este tema, y de repente veo que Peter Stadlen, en uno de sus papers, dice, hay una cosa muy rara. Porque resulta que en la primera página del manuscrito de la 9ª Sinfonía de Beethoven, o sea, en la primera página escrito a lápiz de la mayor obra musical de la historia europea, hay una extraña anotación que dice Malzel, que es el nombre del metrónomo, Malzel, ¿108 o 120? Esto, ¿dónde lo tengo que leer? Y bueno, pues de alguna manera esa fue como la conclusión, ¿no? Tenemos la pistola humeante, tenemos pues eso, de su puño y letra, Beethoven expresando que tiene dudas sobre qué anotación debe poner en esa partitura. Es una historia maravillosa que además a mí me ha hecho pensar que yo siempre pensaba que iba a ser el típico viejecito que se llevaba bien con la tecnología y cada vez me doy más cuenta de que me va a pasar como a Beethoven, que no entiendo TikTok, que hay un montón de cosas que se me van a escapar, ¿no? Y claro, es que es lo que tú dices, era un early adopter, y además supongo que ya una edad avanzada probablemente cuando salió el metrónomo, porque si mal no recuerdo de aquel vídeo, muchas de sus obras anteriores no las compuso con metrónomo, solo se ponían anotaciones cualitativas. Entonces, claro, tú le das a mi abuelo, le dabas el móvil y podía llamar a cualquiera sin querer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues sí, parecido. De hecho, o sea, él adopta esta tecnología después de haber escrito ya sus primeras 8 sinfonías. Claro. Y la cuestión es que le flipa. O sea, él, en el momento en el que recibe su metrónomo, no solo a partir de ese momento sí que le pone marcas metronómicas a la sinfonía número 9, sino que se dedica a revisar sus 8 sinfonías. O sea, un early muy motivado, pero quizás un poquito perdido. Sí, necesitaba un poco de ayuda. Y yo creo que
Salvo que ahora descubramos alguna otra pieza de rompecabezas por ahí, la última que yo tenía por ahí en mi nebulosa era tu libro, La lira desafinada de Pitágoras, que yo tenía apuntado, pero que confieso que no me puse a leer hasta que empezamos a hablar para hacer esta entrevista y aunque no lo he terminado, la verdad es que todo lo que llevo leído me ha encantado y le decía a una persona que hay en el público que hay formas de escribir que a veces me recuerdas a mi manera de hacer bromas ahí de repente extrañas en mitad del texto, que me ha hecho mucha gracia. Lo he visto también. Yo me estoy leyendo el tuyo ahí. Así que enhorabuena porque me parece un trabajo de divulgación increíble y además súper recomendable para cualquiera al que le gusten las matemáticas, la música o las dos o que le interesen esos temas, ¿no? Porque creo que haces una conexión entre ambas muy, muy interesante, sobre todo para gente que, por ejemplo, a mí me gustan mucho las matemáticas, de música sé lo justito, entonces me gusta mucho, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de él, empezando por la pregunta que lanza al lector tu propia contraportada, que es, ¿por qué crees tú que entre todas las artes la música ha sido la que más ha influido en tantos grandes científicos? Y te la hago a ti. ¿Por qué crees que la música ha influido tanto a los grandes científicos? Creo que hay una parte que tiene que ver con la historia, ¿vale? Bueno, la culpa fue de Pitágoras, como tantas cosas. Y es que la primera ley de la física, ¿no? Cuantitativa que se descubre realmente es la que describe los sonidos que emiten las cuerdas de una lira, o sea, de un instrumento musical, ¿vale? Una lira o un monocordio en este caso sería. Entonces, la primera ley que permite describir un fenómeno de la naturaleza mediante números. Y lo que dice es que cuando las longitudes de las cuerdas de un instrumento están proporcionadas por números enteros y sencillos, esas cuerdas suenan bien, suenan lo que se conoce en música como consonantes. Esa idea fue tan poderosa que a Pitágoras le llega a concluir que todos los fenómenos de la naturaleza deben ser descriptibles mediante números, ¿no? O sea, como que de repente tiene este afán de, si hay números en un instrumento musical, también lo tiene que haber en los planetas, también lo tienen que tener en básicamente todo lo que nos rodea. Y además números de un tipo muy concreto, ¿no? Sí, números de... Claro, para los griegos números, o sea, los números irracionales, por ejemplo, no entrarían dentro de su definición de número. Pero esa aspiración también le lleva a vincularlo con la belleza. Debemos hacer esto porque si las cosas están proporcionadas por números, si hay un orden, ¿no? Entonces vamos a conseguir que todo sea bello. Vamos a descubrir cuál es el plan que hay aquí. Entonces ese es un motivo 100% histórico. Luego creo que también hay una cosa en música, que es que tiene un lenguaje, una serie de repeticiones que yo le encuentro muchas afinidades con el pensamiento matemático a un nivel mucho más difícil de definir, si te soy sincera. Pero no sé por qué, siempre, o sea, como que me da la sensación de que los biólogos dibujan y los físicos hacen música por cosas de... No sé, o sea, porque como el cerebro se conecta, ¿no? Hay una sinestesia por ahí de algún tipo. Sí, y que creo que incluso la belleza en biología muchas veces tiene que ver con lo intricado, con lo y con lo visual muchas veces, ¿no? Sí, y con lo delicado, ¿no? Con el detalle, con lo complejo, con lo que crece orgánicamente. Y eso quizás se plasma muy en el dibujo. Y en física tiene que ver con la estructura, el orden, el sistema, que resuena muy bien con la manera de componer, de hacer música. Pero esto ya te digo, esto es más como intuición. Esto es a qué huele la física, ¿sabes? Hay varias historias en el libro que me han gustado mucho y también me ha hecho ilusión reconocer alguna que contaba yo, algún ejemplo común, sobre todo sobre ilusiones auditivas y tal. Pero me gustaría que habláramos de una historia concreta porque creo que es muy sintomática de esa búsqueda de la belleza en las teorías de la que hablábamos antes, que es ¿qué obsesión tenía Kepler con asignar melodías imaginarias a los planetas? Que es como una cosa muy loca. Sí, Kepler... De hecho, lo que estaba obsesionado era como en entender el sistema de los planetas. Él, por un lado, bueno, tiene toda una teoría de los sólidos platónicos, ¿no? Que separan los planetas del sistema solar y de alguna manera él está todo el rato intentando descubrir el plan de Dios, ¿no? Del creador, el ver qué orden había ahí. Pero también se inspira mucho en el mito de la música de las esferas, que es un mito de origen platónico que bebe a su vez de la idea de Pitágoras de que para que el universo esté bien hecho, pues tiene que tener números. Y para que tenga números, si tiene números y esos números están bien puestos, pues entonces sonará bien. Entonces Kepler busca ese harmonices mundi, ¿no? Esa armonía del mundo entendida de manera muy literal como la música del mundo. Y de alguna manera lo que es gracioso es que, inspirado quizás por esta tradición, él llega a la conclusión de que sus teorías son válidas
porque encuentran paralelismos con la música de su propia época. O sea, es fantástico. O sea, él dice... Menos mal que no había reggaetón. Sí, ¿te imaginas? El bajo tunto. No, pero cosas muy locas, ¿no? Kepler, sabéis que es el primero que dice que las órbitas de los planetas no son perfectamente circulares, sino que son elípticas, y que a lo largo de su recorrido en esa elipsis la velocidad de los planetas cambia. Entonces, él relaciona la velocidad del planeta con la nota que está emitiendo. Entonces dice, claro, entonces por supuesto que mi teoría está bien, porque fíjate tú, Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol y es, incidentalmente, el que tiene una de las elipsis más aplastaditas, ¿no? Más excéntricas. Entonces él dice, claro, es que si la órbita es muy excéntrica, la velocidad del planeta varía muchísimo a lo largo de la órbita. Es decir, a veces va a hacer sonidos muy agudos y a veces va a hacer sonidos muy graves. O lo que en música se diría como tiene un gran rango vocal. Vale. Pero claro, si Mercurio es el que está más cerca del Sol, no, pero si es el que está más cerca del Sol, ¿quién es? Es el que se mueve más rápido, es decir, el que canta más agudo. Mercurio es la soprano. ¿Y qué hacen las sopranos? Pues las sopranos tienen un gran rango vocal, ¿no? Tienen una gran libertad melódica. Entonces, evidentemente, la teoría de Kepler era acertada. Esto suena loquísimo, pero es que el libro donde él describe toda esta cosa de las órbitas planetarias y tal, o sea, una tercera parte del libro es un tratado musical, en el que él habla de sus teorías musicales, en el que él realmente analiza cómo su teoría se corresponde, ¿no? con estas ideas musicales. Entonces no era algo accesorio dentro de sus teorías, ¿no? Esto tiene que ver también con que él había estudiado música como una de las matemáticas, ¿no? Ahora pensamos que no, las artes, y pensamos que las artes son categorías estancas a lo largo de toda la historia. Realmente el concepto que manejamos hoy en día de artes es muy reciente, ¿no? Para Kepler, esa parte más teórica de la música era ciencia, eran matemáticas. Estaba pensando que creo que tengo varios capítulos grabados, voy a hacer un spoiler, entonces creo que es en el que ha salido esta semana, hablaba de la semana pasada, salió la semana pasada, de ideas peligrosas, y mencionaba a un físico que se apellida Weinstein, Eric Weinstein, un tío bastante peculiar, pero que le escuché decir una cosa que me gustó mucho una vez, que decía que la idea más peligrosa o la operación más peligrosa de las matemáticas era la raíz cuadrada. Porque abre la puerta a mundos que no se pueden explicar desde el que estás operando, ¿no? Cuando metes un número negativo en una raíz cuadrada, de repente te salen los números imaginarios, que Pitágoras habría flipado. Sí. Pitágoras dicen que mató al tío que... Bueno, la secta de los pitagóricos, que mataron al tío que descubrió las cantidades irracionales. O sea, era un Sí, bueno... Pues con el de la raíz cuadrada lo descuartiza, vamos, y lo pilla. Sí, o sea, le tiró... Esto es verdad, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del griego en concreto, que descubre que cuando tú tienes un triángulo rectángulo, ¿no? De dos lados iguales, pues la diagonal, si los dos lados son lados enteros, sí, la diagonal no puede ser conmensurable, ¿no? Pues a este tío le tiran al agua eso dice un mito, otro dice que simplemente le declaran muerto y le echan de las sociedades, pero sí, no era nada. Había que llevarse bien con Pitágoras. Y esto nos va a llevar a quizá sitios un poco más extraños, pero no sé si es posible. No sé si estarás de acuerdo que en esa obsesión porque nuestras teorías sean bellas, que en el fondo es de lo que estamos hablando, se esconde otra obsesión más profunda que tiene que ver con comprender si somos, creo que lo has dicho tú antes, si somos parte de un gran esquema en el que todas las piezas encajan. Si hay un plan de Dios, creo que mencionabas el plan de Dios antes, ¿no? Y si tiene algún tipo de sentido, aunque solo sea estético, todo esto, incluso nuestra existencia, ¿no? Si hay algún sentido a lo que existe, y en particular a que nosotros estemos aquí. Y pienso en gente como Pauli o Jung con las locuras estas de las sincronicidades, pero también en el determinismo y en el demonio de Laplace, en nuestra necesidad de encontrar explicaciones en las que todo encaje. Y te decía que esto creo que nos va a llevar a dos lugares un poco extraños. Me temo que te van a tocar todas las preguntas difíciles a ti, no haber estudiado Bellas Artes y Física. El primero de esos lugares es hasta qué punto esa belleza que queremos ver en nuestras teorías no es más que la satisfacción de encontrar explicaciones que encajan en nuestra capacidad limitada de entender el universo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: no te tomes demasiado en serio que no eres más que un mono con un plan. Pues somos monos un poco evolucionados, ¿no? Y tendremos unas capacidades limitadas. Entonces, yo no sé si mucha de la belleza que atribuimos a una teoría matemática
encaja en mi cerebro, en lo que mi cerebro puede entender, ¿no? Porque de hecho creo que nuestra historia es la de descubrir los puntos en los que las teorías se rompen, o como dice David Deutsch, en que estamos constantemente al principio del infinito. Y está siendo una pregunta muy larga para llegar a... creo que cuanto más parece que sabemos, más empezamos a entender que nuestras teorías son mucho más... se alejan mucho más de lo evidente y de lo intuitivo. Mencionábamos la cuántica antes, pensemos en Rovelli y en la naturaleza del tiempo, que ha levantado dolores de cabeza en este podcast a más de uno. O incluso aspectos no deterministas en el comportamiento de partículas elementales, ¿no? Y mi duda es, y sé que es irresoluble, pero te la voy a lanzar igualmente, si lo que estamos comprendiendo y modelando con nuestras ecuaciones y nuestras bellas teorías es la realidad, o es el subconjunto de lo que sea que hay que nuestro cerebro es capaz de procesar. Puedes pasar palabras si quieres. No, a ver, mi punto de vista es la B, ¿no? O sea, interpretamos lo que somos capaces de percibir, y necesariamente todo lo que somos capaces de crear son modelos. O sea, y de hecho es que creo que también existe como esta visión de la ciencia como la cosa que retrata como la verdad verdad tal y como es. Y la física crea modelos, y ha habido modelos que compiten y que durante mucho tiempo no se sabe cuáles, o que incluso simultáneamente puedes utilizar unos u otros según el nivel de resolución, ¿no? Newton, claro, o Einstein. Exacto, ese es un ejemplo clarísimo. Entonces, esos modelos a veces usas unos u otros y muchas veces compiten, y yo creo que en una de las dimensiones en las que compiten es precisamente en lo manejables que son. Uh-huh. ¿Vale? Hay una anécdota que bueno, también cuento en el libro, las ecuaciones de Maxwell, que ahora son, pues, bueno, tu Teleco... Se me han olvidado ya, pero sí, las estudié. Tienes una camiseta con las ecuaciones de Maxwell, seguro. O sea, es está muy escondida. Pero es mis ecuaciones bonitas de toda la historia. Bueno, esas ecuaciones, tal y como están escritas y como todos los conocemos y todos los tenemos en alguna camiseta, bueno, todos los que hemos pasado por Teleco, por física, ¿vale? Esas no las escribió Maxwell, no las escribió así. Maxwell escribió un tocho, una cosa infumable de 20 expresiones en un libro que no era capaz de leerse nadie. Y cuando él publica estas ecuaciones, pues pasan más bien desapercibidas, ¿no? O sea, no obtienen el reconocimiento y la relevancia que luego resultaron tener. Entonces, quien es capaz de expresar ese mismo modelo de manera mucho más compacta, mucho más comprensible y mucho más manejable, es un ingeniero. Te iba a decir un diseñador, no me digas más. No, pero es un ingeniero, es Heaviside. Uh-huh. Y él es quien crea esta versión compacta de las ecuaciones y comprensible. En el momento en el que esas ecuaciones son comprensibles es cuando se pueden convertir y cuando se puede empezar a aplicar ese modelo. En ese sentido, yo, por ejemplo, una de las cosas que me pregunto, porque sí que creo que expresamos los modelos, ¿no?, conformes o de manera que se puedan ejecutar en nuestra RAM limitada de mono con un plan, ¿vale? Sí. Y en ese sentido tenemos cosas muy características de este cerebro, ¿no? No tenemos una gran memoria de trabajo, por ejemplo. Casi todas las ecuaciones que nos molan y las teorías que nos molan tienen muy poquitos elementos. O sea, ¿por qué todos los físicos se empeñan en enunciar sus leyes de 3 en 3? Eso no es casualidad, eso es que resultan bonitas, resuenan, eso hace que sean muy fácilmente compartibles. De hecho, es una... perdona que te interrumpa, pero en la clase anterior que tuvimos aquí en el programa fue sobre comunicación, y vino una experta en comunicación, y una ley máxima de portavocía es da las ideas de 3 en 3. Sí. Lo decía Aristóteles también, resuenan mucho más que si das 2 o das 4, porque por lo que sea en nuestro cerebro se nos quedan. Sí. Pues yo me pregunto, por ejemplo, ahora que estamos en los albores de la inteligencia artificial y quizás se empiecen a utilizar para resolver patrones, ¿no?, y ciencia que todavía no manejamos bien, los modelos que salgan de esas IAs con una memoria de trabajo muchísimo mayor y ninguna preferencia concreta por el número 3, seremos capaces de entenderlas, de manejarlas y en algún sentido nos podrán parecer bonitas. Bueno, y luego hay todo el melón de la explicabilidad de los resultados de la inteligencia artificial, ¿no? Que mucha de la parte de regulación sobre la inteligencia artificial está intentando ir a cómo obligamos a los modelos
Sí. a que sean directamente entendibles por los seres humanos para luego ser manipulables en los resultados, ¿no? Sí, Porque cuando justamente. usas esos modelos para tomar decisiones sobre quién va a la cárcel o quién no, quieres poder explicar cómo se ha tomado esa decisión. Pero lo que tú estás diciendo es que posiblemente la forma más óptima de tomar esa decisión no sea entendible para un humano. Probablemente. ¿Cómo? Lo que mejor se ajuste al modelo, muy probablemente no sea ni bonito, ni comprensible, ni compartible. Y en No el será momento en humano, el que no sea probablemente, humano, ¿no? justo. Entonces, tampoco nos va a servir, que es el reto que tiene, ¿no? Y el problema que tiene eso. Total. Hemos hablado de Bellas Artes, hemos hablado de física. La otra pregunta nos va a llevar a la filosofía, me parece. Porque en esto de que todo encaje, creo que he mencionado el determinismo, ¿no? Hay cierta tendencia a pensar en determinismo y en causalidad. No sé, a que de alguna forma pensar que todo el universo, toda la historia del universo nos ha llevado a que hoy estemos en esta sala todos, hablando de estos temas tan raros y tal, ¿no? Y justo le estoy dedicando una serie de capítulos al destino, al libre albedrío, a la libertad, y no me voy a resistir a preguntarte. La última vez que tuve un físico aquí también lo hice para ver si me reconciliaba yo con el libre albedrío. ¿Qué piensas tú? ¿Vivimos en un universo determinista o hay espacio para el azar y la voluntad? Yo en general pienso que hay poco espacio para el azar y la libertad. A ver, es verdad que incluso a nivel fundamental no es 100% determinista por las cuánticas, pero eso no explica por qué a ti a las 3 de la mañana te dan ganas de comerte un sándwich y te vas a la nevera, ¿sabes? O sea, no hay ningún fenómeno cuántico que explique esa sensación de ser libre. A mí lo que me reconcilia con esta idea es, bueno, quizás mi conducta está muy determinada por todo lo que me rodea, pero todo es tan complejo, hay tantas causas y tantas cosas que si yo quisiese adivinar lo que va a suceder, Es indistinguible. la única manera que podría hacer esa máquina de predicción sería crear un universo paralelo, ponerlo a funcionar y entonces, o sea, como que no es predecible. Quizás esté muy determinado por infinidad de cosas, pero en absoluto es predecible porque para predecirlo necesitas un modelo igual de complejo, o sea, necesitas duplicar esto. Con lo cual, ¿qué más da? Si precisamente para explicar todo lo que va a suceder a continuación, lo mejor que puedo hacer es precisamente crear modelos y pensar como estoy pensando y seguir intentando hacer que me vaya lo mejor posible, ¿no? O sea, quizás no es como la realidad absoluta, pero es una simulación lo bastante buena. No, para empezar, o sea, yo en realidad he dicho reconciliarme, en realidad era darme herramientas para defender el libre albedrío. Porque, tú sí que crees. no sé si creo, pero como decían Mulder y Scully, quiero creer, ¿no? Sí. De alguna manera, yo pienso que, primero, no veo el beneficio evolutivo a que tengamos una sensación de libertad, y la tenemos. Entonces, me cuesta encontrar un beneficio evolutivo a eso. Se me ocurren, pero se me ocurren contraejemplos iguales. Entonces, me cuesta. Y en segundo lugar, tú has dicho, efectivamente, a nivel fundamental o elemental, si existe azar, si existe... yo no estoy tan seguro que eso no pueda explicar como un fenómeno emergente, un sistema hipercomplejo, la existencia de una voluntad o de una libertad posterior. En cualquier caso, me quedo con algo que leí este verano en Exhalación, en el libro de Ted Chiang. Me lo he leído también este verano. Pero está muy guay, ¿verdad? Me encanta, me flipa. Y hay un relato en el que, básicamente, además lo he contado ya en el podcast, o sea que lo puedo repetir, que es un mensaje del futuro de alguien que le está diciendo a la gente que se ha demostrado que no existe el libre albedrío, pero que le recomienda que siga viviendo como si existiera, porque pensar que no existe es una idea muy, muy deprimente en el fondo y muy paralizante, muy paralizante, ¿no? Oye, se me ha pasado volando, pero vamos a ir terminando. Por lo menos se me han acabado estas preguntas. Luego tenemos un vino y un queso para que sigamos hablando. Aún así, hay una pregunta que es absolutamente obligada en este podcast. Siempre pregunto a quienes pasáis por aquí qué 3 libros, aunque me valen películas, documentales, videojuegos, lo que quieras recomendar, recomendarías tú para entender un poco mejor el mundo. Y pueden ser sobre la temática que quieras. No tiene por qué ser de física, ni de bellas artes, ni de música, ni de lo que tú quieras. Vale. Pues yo me había traído también uno pensado hoy, que era el de Pensando en Sistemas, o Thinking in Systems, que es de... Donella Meadows. Donella Meadows, exacto. Que es un libro, además, también, de nuevo, lo recomiendo hoy por encima de otros días, ¿no? Con la catástrofe reciente que acabamos de vivir, porque creo que ayuda a pensar en las catástrofes dentro de
del contexto de un sistema, ¿no? De evitar buscar culpables y de este relato maniqueo que ahora mismo nos rodea y que yo creo que no beneficia a nadie. Entonces, pensar las cosas desde un sistema te ayuda a ver incentivos, a ver de qué manera se pueden realmente cambiar las cosas y a todos los niveles, ¿no? Luego he traído otro simplemente pues porque me gusta, que es el de Gödel Esquerbach, porque es una obra de arte, básicamente. Le dediqué un capítulo también levantará dolores de cabeza que no escucho. Sí. Es un libro muy guay, pero es complejo. Es arduo. Lo que pasa es que luego cuando le vas viendo las capas es muy artístico. Sí. Es muy que es autorreferente en su forma y su contenido y tal. Supongo que tiene esa simetría de Watchmen también y esa autorreferencia. Es muy guay. Es muy lindo. Y luego he traído, pues porque como estamos en un podcast, he pensado, pues oye, recomienda podcasts. Claro. Y yo lo he escuchado tarde, quizás ya todo el mundo lo conoce y esta recomendación pues no sirve de gran cosa, pero el podcast de Eso no se habla, Mira, yo no conozco, de Isabel Cádenas. Hace tiempo que no soy muy consumidor de podcast, suena muy raro decirlo, lo sé, pero... Pues es un podcast que me ha gustado porque está contado desde una perspectiva muy personal, una narrativa muy original, o sea, no es como conocimiento, pero es un ejercicio narrativo y no sé, me ha encantado. O sea, es como una de estas cosas que dices, es diferente a muchas cosas que se están haciendo y lo recomiendo encarecidamente. No sé si es en esa línea, pero por lo que dices hay uno que yo suelo recomendar mucho que es Gabinete de Curiosidades, de Nuria Pérez, que es una pasada. A quienes no hayáis escuchado os lo recomiendo. Ya terminó, pero tiene 4 o 5 temporadas, no, creo que 4. Y la suelen definir como la Malcolm Gladwell española, y tiene una forma de narrar muy chula y de hacer el storytelling, y te cuenta de todo, desde la historia de la canica azul, de por qué se le empezó a llamar la canica azul, y a la foto aquella de la Tierra, y la fascinación que tenían los Clinton, y cómo la fascinación de los Clinton por entender si había vida fuera del universo podía haberles llevado a la Casa Blanca, o sea, una historia muy loca, hasta, yo qué sé, la historia del rock a través de las mujeres. Entonces es un podcast muy, muy, muy recomendable. Y por volver un segundo al de Donella Meadows y hablar un poco de pensamiento sistémico, que es algo que a mí me obsesiona también, tengo una relación de amor-odio con el pensamiento sistémico. Muchos conocéis a Javier Recuenco, no es por él, pero tengo cierta sensación de amor-odio porque creo que por un lado nos ayuda a explicar, no sé si explicar, nos ayuda a conceptualizar mejor por qué suceden las cosas, pero creo que cuando profundizamos mucho en ello tiende a volverse inmanejable, como esos modelos que hablábamos antes, o difícilmente manejable. Es decir, no sé dónde está el umbral de una simplificación suficiente para hacerlo útil. Estaba pensando, a lo mejor lo conoces y que no lo conozcáis os animo a buscarlo. Si buscáis algo así como dinámica de sistemas de la obesidad en Estados Unidos, hay una gráfica alucinante con un montón de flechas en todas las direcciones de todo lo que implica que haya obesidad en Estados Unidos. Dices, es guay. Sí. Ahora, ¿por dónde empiezo a trinchar esto? Quiero decir, posiblemente es lo más cercano a la realidad que podemos definir, pero quizá por nuestra incapacidad no estamos diseñados socialmente o institucionalmente para abordar esa complejidad de sistemas. Yeah. Entonces, no sé cuál es el punto intermedio entre la sobresimplificación, y voy a atacar un poco a los medios o a los políticos o a los dos, del canutazo a la puerta del Congreso, sí, a la hipercomplejización del Instituto Santa Fe y el Complex Problem Solving y todas estas cosas. No sé dónde está el punto que nos va a hacer que esto funcione de verdad. Pero he soltado un rant que no me doy cuenta, pero perdón. No, veo lo que dices, pero precisamente sabiendo que esos sistemas son modelizaciones, el punto está en el momento en el que sean útiles. Sí. En el momento en que tú puedas introducir cambios sobre ese sistema, conceptualizado pero meter incentivos, ¿no? Y ver que se producen cambios. Porque realmente no estás persiguiendo la verdad. Son simplemente, pues eso, pequeños simulacros de, ¿no? Sí, no, y además la propia naturaleza de ello es, no lo vas a poder resolver como en un sistema de ecuaciones. Lo que vas a poder es hacer actuaciones y ver cómo se reorganiza el tema, ¿no? Sí. Antes de que matemos a todo el mundo con estas fricadas,
Y antes de despedirnos, vamos a recordar a todo el mundo dónde te pueden seguir, dónde pueden leer lo que escribes, aprender más de ti, comprar tu libro, que es muy recomendable, todas esas cosas. Eso es lo importante. No, estoy pues más en Instagram últimamente que en Twitter, porque en Twitter ha habido una serie de incentivos metidos por la plataforma que me han echado un poco para afuera. Pero bueno, estoy en Instagram como Puratura, ¿vale? Que esto es de un libro de Cortázar, que hablaba de las turas, de la literatura, de la escultura. No sabía cuál elegir, así que dije Puratura. Bueno, en LinkedIn, por supuesto, y bueno, y el libro está, yo esperaría que estuviese en todos lados, o eso dice la editorial, pero bueno, es La lira desafinada de Pitágoras, y bueno. Oye, Almudena, pues un placer de conversación. No sé si nos hemos ido, ya nos diréis ahora al público, si nos hemos ido a temas muy frikis, pero yo lo he disfrutado muchísimo, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el público. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.